Buenas tardes, ¿qué tal? Es tiempo de temas del día. Yo soy Michelle de Melo y le acompaño a revisar lo más comentado en la pantalla de Telesur, pero también en redes sociales en el día de hoy. De inmediato empezamos con nuestra pregunta del día. Y hablamos de Chile. Ya van 90 días de huelga de hambre de los líderes mapuche. Exigen que se sigan los convenios internacionales y se les permita prisión domiciliar. ¿Qué más tendrán que hacer para que el gobierno respete sus derechos? Esta es la pregunta y está en @temastelesur, @telesurtv y @medemelotelesur. Las respuestas usted decide, están las opciones: estallido social o entonces negociaciones con el gobierno de Piñera o denuncia internacional. Temas del día, esta es nuestra pregunta de hoy. Y es justamente en Chile donde empezamos nuestro programa. El pueblo mapuche se moviliza este miércoles en solidaridad con el machi Celestino Córdoba y por la liberación de los presos políticos. Todo esto y más en nuestro primer tema del día. Diversas organizaciones indígenas convocaron una marcha en todo el territorio nacional para exigir la libertad del machi Celestino Córdoba y demás presos mapuche que se han mantenido durante 90 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Dirigentes de distintas comunidades tomaron diversas dependencias de los municipios en la región de Araucanía, exigiendo la aplicación del artículo 10 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que prevé la conmutación de penas para líderes ancestrales. La situación más complicada y compleja es lo que la huelga de hambre que están realizando los presos políticos mapuche en distintas cárceles del país, en la ciudad de Temuco, la ciudad de Angol, asimismo allí en la ciudad de Levo, en la región del Biobío. Por lo tanto, esta situación es verdaderamente crítica, como lo han señalado los médicos, por la salud de los huelguistas, y lo que pone de relieve que en definitiva aquí hay un gran conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que se instaló desde hace más de un siglo, al momento que el Estado chileno toma posesión del territorio mapuche mediante la fuerza y la violencia militar, y ha comenzado a posterior un proceso de domesticación, de colonialismo, de chilenización forzada en contra del pueblo mapuche, del cual el pueblo mapuche hoy no está dispuesto a aceptar. El dirigente mapuche, Aucán Wilcamán, también afirmó que el Estado chileno promueve la violencia contra las reivindicaciones históricas de la nación mapuche. Escuchemos. Hasta el momento, el gobierno del presidente Sebastián Piñera mantiene de manera invariable su política de no diálogo con el pueblo mapuche. Pero esta es una posición que han tenido los gobiernos durante la dictadura, postdictadura, hasta el día de hoy. Y esa es la causa que se han agudizado las tensiones y controversias, porque el Estado no ha tenido ningún tipo de voluntad para llegar a entendimiento con el pueblo mapuche. Seguimos profundizando este tema y nos vamos a Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dragnik. Paola, buenas tardes, bienvenida. Quisiera preguntarte dos cosas. Primero, claro, ¿cómo está el desarrollo de esa jornada de manifestaciones? Y segundo, ¿cómo avanza la salud del machi Celestino Córdoba, que también estaba en un estado grave en esos últimos días? Buenas tardes. Buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien lo decían, manifestaciones en distintos territorios del sur del país, del Gualmapu, que se fueron movilizando hacia las ciudades, Panguipulli, Temuco, en fin, muchísimos territorios hoy se movilizaron durante la mañana, y particularmente en la ciudad de Temuco, una de las ciudades grandes aquí en Chile, hasta donde llegaron las comunidades justamente para exigir el respeto a las prácticas ancestrales del pueblo mapuche, particularmente el artículo 169 de la OIT, que exige que los Estados miembros cumplan y respeten las prácticas ancestrales, Y eso es justamente lo que está pidiendo el machi Celestino Córdoba. Hoy hubo una sesión en la Corte de Temuco y escuchábamos a través de Zoom las intervenciones de los distintos magistrados y también del abogado defensor, que claramente decía: no estamos discutiendo ya la inocencia o la culpabilidad del machi, él ya está condenado, sin embargo lleva muchos años cumpliendo esta condena y él está solicitando salir a su centro ceremonial, a su regue. Por eso esta larguísima huelga de hambre que tiene su vida realmente en riesgo. Y bueno,
finalmente, ¿qué pasó a eso del mediodía? Mientras comenzaba la marcha a movilizarse en la ciudad de Temuco y en otras ciudades del Gualmapu, la Corte ha decidido dejar en acuerdo este recurso de protección en favor del Machi Celestino Córdoba y se va a resolver en las próximas 24 horas una posible salida a su domicilio. Esto es una venia que haría la Corte y no estando sujetos al convenio 169. Esto lo vamos a conocer en las próximas 24 horas y hay altas probabilidades de que el Machi Celestino Córdoba pueda ir entonces a su comunidad, a su rehue. Tampoco sabemos las condiciones, si él va a poder permanecer en ese lugar conmutando la pena. Conversábamos hace algunos pases anteriores, algunos días atrás, como 11.000 chilenos que estaban detenidos, presos en las cárceles, se vieron favorecidos conmutando su pena por la pandemia. Ninguno de estos 11.000 chilenos y chilenas que optaron a el cambio de arresto domiciliario eran mapuches. Y esa es justamente parte de las demandas, al menos un trato igualitario con el resto de la población. Así es que esa es la última noticia que hay en estos momentos. La marcha, las distintas marchas culminaron bastante tranquilas, algo bastante insólito, no hubo represión por parte de carabineros, la mayoría de ellas mujeres, familiares, hijas, hermanas, esposas de los que están detenidos, porque hay que recordar que además del Machi Celestino Córdoba hay muchísimos otros presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, en la cárcel de Leu y también en la cárcel de Temuco. Paola, hay otra cuestión central también. Ya se sabe que el plebiscito constitucional será celebrado el 25 de octubre. El pueblo mapuche también hizo parte de ese estallido social del octubre pasado, del año pasado. Ellos tienen espacio entonces en las discusiones y ahora en las próximas movilizaciones que se darán frente al plebiscito constitucional. Michelle, la situación de los pueblos originarios en Chile probablemente es una de las más precarias de toda la región porque ni siquiera están reconocidos constitucionalmente. No existen los pueblos originarios para la legalidad chilena. Aquí todo el mundo es chileno y chilena, no existen pueblos originarios. Así es que es tan precaria la situación de los pueblos originarios que esa primera discusión tan básica como puede ser el reconocimiento de los pueblos originarios va a ser una de las primeras cuestiones que se va a pedir en esta eventual aprobación del cambio de constitución, porque es una demanda no solo de los pueblos originarios, sino también de muchos chilenos y chilenas que solidarizan con esta ausencia absoluta de políticas por parte del Estado de bienestar, por último, hacia las comunidades mapuches. Ahora bien, ellos están reclamando sus territorios ancestrales, que fueron usurpados primero durante la colonia y luego durante la instalación del modelo neoliberal en la dictadura de Augusto Pinochet. Así es que las demandas del pueblo mapuche son muchísimas más profundas. El simple reconocimiento, pero lo pongo como un ejemplo para que comprendan el nivel de precariedad en el que se encuentran hoy día y de indiferencia y de violencia estructural por parte del Estado de Chile sobre los pueblos originarios. Así es que, claro, hay ya grupos, por ejemplo, de alcaldes mapuches que han entrado dentro de la política en una de las tantas tendencias de trabajo y de resistencia de las comunidades mapuches. Hay otras que simplemente no quieren tener intercambio con el pueblo chileno, ellos quieren mantener su comunidad tal cual y como sus prácticas ancestrales así lo determinan, y eso incluye no participar de la política chilena. Como en todos los países hay distintas corrientes frente a la resistencia, pero en la que coinciden todas las comunidades mapuches, primero es en el reconocimiento de que ellos son los pueblos originarios de este territorio y además en la devolución de sus territorios. Ahí sí que no hay absolutamente ninguna diferencia en todas las comunidades mapuches. Los vamos a ver presentes sin duda en esta batalla que comienza hacia el 25 de octubre con este primer plebiscito de entrada para el cambio de la Constitución aquí en Chile, sin duda. Paola, muchas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Y hay más reacciones. La vocera del Machi Celestino Córdoba, Giovanna Tabillo, hizo un llamado al pueblo chileno ante el actual panorama del dirigente mapuche. Veamos. La dirigente indígena manifestó lo siguiente: hoy estamos en urgencia máxima. El Machi no se va a bajar de la huelga de hambre y él está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros no queremos que él se muera ni que ninguno de los nuestros se muera. ¿Por qué tenemos que seguir poniendo los muertos nosotros? También hizo un llamado de movilización a todo el pueblo mapuche y no mapuche y a toda aquella gente que el 18 de octubre tomó y enarboló nuestra bandera. Asuma de verdad el compromiso que significa llevarla.
Veamos ahora de qué se trata el artículo 10 del Convenio Internacional 169 entre el Estado chileno y la Organización Internacional del Trabajo, además de las agencias de la Organización de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. La resolución prevé una serie de garantías a los derechos humanos de los pueblos ancestrales, llevando en cuenta las especificidades de sus prácticas espirituales y su cultura. El artículo 10 del convenio señala que cuando se impongan sanciones penales previstas por legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Asimismo, especifica que deberá darse la preferencia a tipos de sanciones distintos del encarcelamiento. Y es justamente sobre Chile nuestra pregunta del día. Nosotros puntuamos ahí en nuestra cuenta @temastelesur, @telesurtv y @mdemelotelesur. Ya van 90 días de huelga de hambre de los líderes mapuche. Exigen que se sigan convenios internacionales y se les permita prisión domiciliar. ¿Qué más tendrán que hacer para que el gobierno respete sus derechos? Las opciones de respuesta: nuevo estallido social, negociar con Piñera o denuncias internacionales. Si usted tiene otra opinión, interactúe con nosotros. Muy prontamente ya publicaremos las respuestas. Y nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Arabia Saudita, del otro lado del mundo, porque hoy inició la peregrinación hacia la Meca, el templo sagrado de los musulmanes. Esta peregrinación es uno de los 5 pilares fundamentales de la región del Islam. Alrededor de 2.500.000 personas caminan hacia la mezquita sagrada y caminaron hacia esa mezquita en 2019, un número que este año, en 2020, se reducirá a 10.000 debido a las medidas sanitarias frente a la pandemia de la COVID-19. Y con estas imágenes nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con más temas del día. Ya regresamos con más temas del día y estamos en el sur del continente porque estudiantes y trabajadores uruguayos se movilizan este miércoles en rechazo al recorte presupuestario anunciado por el gobierno, afectando entre otros sectores áreas sensibles para el futuro del país como la educación, ciencia y tecnología. Y de esto tratamos en nuestro segundo tema del día. Varios sectores sociales se movilizan hoy en Uruguay para rechazar los recortes previstos en la Ley de Presupuesto 2020-2024, estimados en $900 millones anuales. Trabajadores del sector público, la Asociación Bancaria y la Mesa Sindical Coordinadora, entes que convocaron esta movilización, denuncian que parte de los recortes incluirían la eliminación del 60% de las plazas vacantes por jubilaciones, lo que generaría la eliminación directa de al menos 900 puestos de trabajo en el Estado, en un contexto donde el país no escapa al desplome económico de la región tras la pandemia, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, podría generar una contracción del 5,3% del PIB de los países de la región. Y sobre eso nos vamos a Montevideo con nuestro corresponsal Mateo Grille. Mateo, buenas tardes. Los trabajadores de las empresas públicas del Estado uruguayo realizaron hoy un paro de 24 horas y además una movilización desde el Ministerio de Economía hasta la sede de la Presidencia de la República, rechazando el decreto que ajusta el rubro de inversiones y gastos de las empresas públicas determinado por el presidente Luis Lacalle Pou en marzo pasado. Esta reducción de gastos o este ajuste o este recorte que se hace sobre las empresas públicas está impactando fuertemente en las distintas áreas de las mismas y además muy probablemente también sea de ajuste y de recorte el presupuesto quinquenal que va a ser enviado al Parlamento Nacional en las próximas semanas y que en este momento está siendo elaborado por el Poder Ejecutivo uruguayo. Los trabajadores dicen que hay un proceso de desmantelamiento de las empresas públicas y además señalan que hay un proceso de privatizador sobre ellas, como ya se vivió en la década del 90 y naturalmente ante esta situación rechazan estos planteos y además se mantienen movilizados. En la jornada de hoy entonces hubo un paro, hay un paro en este momento de 24 horas que además también abarca a los bancos públicos y en las jornadas futuras también va a haber una serie de movilizaciones porque se mantiene el conflicto hasta que
el gobierno no deje sin efecto estas medidas de recorte que están impactando en las distintas áreas de la administración del Estado uruguayo. Además, los trabajadores reclaman que se efectivice una canasta básica de un dinero básico mensual para aquellas familias que hayan perdido todos sus ingresos por la pandemia de la COVID-19 y también un paquete de servicios públicos básicos para aquellas familias que tampoco tengan ingresos, un paquete que tenga servicios de luz, de agua y también de internet, además de recargas de supergas para aquellas familias que no puedan afrontar estos gastos en este momento. Esto no ha sido respondido por el Poder Ejecutivo todavía, pero sigue y se mantiene todavía este reclamo de los trabajadores y además también se suman a este reclamo diversas organizaciones sociales que están nucleadas en la Intersocial, que en la jornada del jueves realizarán una movilización haciendo este mismo reclamo de una canasta básica para todas estas familias que hayan perdido su sustento y también contra la ley de urgente consideración que fue aprobada semanas atrás por el Parlamento Nacional. Mateo, muchísimas gracias por tu reporte tan completo. Pero veamos ahora de qué se trata ese recorte presupuestario, que es una de las promesas electorales del actual presidente Luis Lacalle Pou. Veamos cuáles sectores pueden ser afectados. Los recortes estarían cifrados en $900 millones para 2021 y ese es el estipulado anual. Cabe destacar que la Universidad de la República, la UDELAR, enfrenta un recorte que oscila entre el 15 y 20%. Una medida que sería tomada pese a que la universidad tuvo un incremento del 20% de su matrícula, saliendo de 120.000 estudiantes a 139.000. La universidad sigue sin recibir el presupuesto relacionado a la matrícula. Aún se desconoce si parte de ese recorte presupuestario afectaría el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. Ha descrito al Ministerio de Educación que suspendió más de 10.000 becas del programa Uruguay Estudia. Además, en campaña, Luis Lacalle Pou prometió aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Sin embargo, el Ejecutivo uruguayo ha incluido este sector en sus recortes y fijó en 15% la reducción de las asignaciones a este sector. En las redes sociales también se sintió el rechazo a ese recorte presupuestario decretado por el gobierno de Lacalle Pou y que afecta a sectores centrales de la ciencia y la educación, además de la economía en Uruguay. Veamos algunos. La usuaria Leticia afirmó: muy bien a esos que se quejan que para todo hay que morir en Montevideo, pero votaron a este grupo de delincuentes que recortan presupuesto en educación. No tienen perdón. También la cuenta Poder Uruguay indicó lo siguiente: el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el ministro Pablo Mieres, habla de reconversión laboral en la letra chica TV, como si no fuera parte de un gobierno que está desmantelando las herramientas de desarrollo tecnológico como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y recortando el presupuesto para ciencia. Van ahora por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. ¿Dónde estudiaremos sin plata? Les hablamos ahora de otros temas que también son noticia, el tema y un tuit. Empezamos en Colombia con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Crisis humanitaria en Colombia, la violencia se incrementa en departamentos como Córdoba, Nariño y norte de Santander. Las comunidades denuncian la presencia paramilitar y enfrentamientos entre grupos armados. Veamos su reporte. Una situación realmente crítica la que se vive en materia humanitaria en el país. Organizaciones sociales denuncian asesinatos, persecuciones, desplazamientos. Hay que hacer referencia a que el día 27 de esta semana se presentó una masacre contra tres familiares, tres personas que fueron asesinadas en el corregimiento de San José de Uré, en el departamento de Córdoba. El día de ayer, 28, en el mismo departamento, pero en el municipio de San José de Uré, en el corregimiento Puerto Colombia, fueron asesinadas otras tres personas, tres campesinos, entre ellos incluidos dos menores de edad. Se dice que según los pobladores hay presencia de grupos paramilitares que tienen copada la región y no permiten el paso de campesinos. El día de ayer, en horas de la madrugada, se denunció que fue hostigado, fue atacada una casa de las comunidades indígenas, más exactamente de la comunidad indígena Ahuá, esto de la comunidad San Francisco, el resguardo Ñamí,
de la vereda Piedra Verde. Allí resultaron asesinadas 2 personas y herido un niño de 2 años. De igual forma, se presentó esta madrugada, en el departamento de Norte de Santander, una masacre donde aparecieron en la vereda Campo Alegre 4 cadáveres. Se dice, según los pobladores, que no reconocen estas personas como habitantes del sector. Algunas organizaciones sociales allí en el departamento de Norte de Santander aseguran que estas personas habrían sido citadas por paramilitares y asesinadas allí en este corregimiento. Y de Colombia nos vamos a Venezuela con nuestro corresponsal Leonel Retamal Muñoz, quien publica: avanza cronograma electoral en Venezuela según lo estipula el Consejo Nacional Electoral del país. Hoy concluye la etapa de registro electoral para nuevos electores o personas que cambiaron de residencia. Ese es el tema. Escuchemos ahora su reporte. Este miércoles 29 concluye en Venezuela el proceso especial de registro electoral para nuevos votantes que queden inscritos en el padrón electoral de las elecciones parlamentarias de este año 2020. El 6 de diciembre, recordemos, serán elecciones que van a renovar por completo la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Venezuela. Este es un proceso que comenzó el 13 de julio y estaba programado hasta el 26, pero en vista de la demanda por participar se extendió hasta el 29 por las autoridades del Poder Electoral. ¿Quiénes participan? Aquellos que cumplan 18 años este año 2020, quienes hayan cambiado su lugar de residencia o quienes quieran cambiarlo para quedar inscritos lo más cercano posible a su lugar de residencia como parte de las medidas que están llamando a las autoridades para evitar la propagación y el contagio de la COVID-19. Todo el proceso en ese sentido ha estado enmarcado por medidas de seguridad, limpieza y de concientización a la población para cuidarse por un lugar, pero salir a participar. Se estima que más de 20 millones de personas estarán habilitadas para participar en los comicios de diciembre. Avanzamos, hablemos ahora de México. Eduardo Martínez nos trae la información sobre las audiencias ante un juez de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos de México, quien se declaró no culpable y ni responsable de los delitos que se le imputa. Entendemos mejor el contexto con el reporte de Eduardo Martínez. La Fiscalía General de la República ha pedido a un juez de control del Reclusorio Norte que se vincule a proceso a Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos Pemex durante el gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto. Cabe mencionar que la Fiscalía le señala por los delitos de asociación delictuosa por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y también de cohecho. En este caso, en la audiencia que ha tenido el día de hoy, se han focalizado los asuntos en el soborno o los sobornos que habría recibido Lozoya por parte de la firma brasileña Odebrecht. De acuerdo con la información que dio a conocer la Fiscalía General de la República, Lozoya habría recibido $10.5 millones cuando era encargado o coordinador de los asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Además, también se supo que gracias a estos sobornos se pudo haber generado una importante cuenta o millonarias ganancias a la firma brasileña porque se habrían obtenido contratos que fueron de alrededor de $39 millones. En este caso se trata del segundo día que Emilio Lozoya comparece ante un juez. El día de ayer se le vinculó a proceso por su participación en delitos de corrupción en la compra de una planta de fertilizantes a sobrecosto y también en donde se habría beneficiado por depósitos millonarios de parte del dueño de la empresa Altos Hornos de México, quien habría vendido al gobierno mexicano esta planta de fertilizantes en condiciones de chatarra. La reparación o rehabilitación de esta planta ha costado a Petróleos Mexicanos millones de dólares desde entonces. Así la situación de Emilio Lozoya Austin, quien ha solicitado el día de hoy al juez que se resuelva su situación este mismo día sobre los delitos de corrupción que están asociados a la firma brasileña de infraestructura Odebrecht. Y
Y nuestro tema en desarrollo se genera en Estados Unidos. La Casa Blanca acordó el retiro gradual de los agentes federales que fueron enviados a la ciudad de Portland, estado de Oregon, tras protestas en rechazo al racismo y la violencia policial. Llevan más de 60 días de manifestaciones en todo el territorio estadounidense, en las cuales cerca de 50.000 personas fueron detenidas. Nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso, tiene toda la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias. El gobernador de Oregon anunció que las tropas federales enviadas por Donald Trump a Portland para reprimir las manifestaciones en contra de la brutalidad policial y el racismo se estarán retirando en el día de mañana y serán reemplazados por estos agentes federales, como oficialmente se les llama, por la policía local, a lo que los manifestantes también expresaron su interés en que la fuerza policial que los reemplace sea representativa de la demografía de la ciudad, es decir, que sea un equipo que tenga el mismo tipo de composición étnica y que estén absolutamente preparados para manejar este tipo de situaciones. Por la parte del presidente, Trump dijo que él no va a retirar las tropas oficialmente de la ciudad hasta tanto no se garantice la seguridad de lo que le llaman las propiedades federales, es decir, el edificio del Estado, en este caso de la Corte Federal, y las tropas en realidad estarán dentro de la ciudad, pero apartadas hasta que tanto se solidifique, digamos así, entonces el retorno a la normalidad, en donde se han pasado 62 noches consecutivas en donde se ha hecho reclamos justamente en función de esta brutalidad policial que se inició con el asesinato de George Floyd y que, de acuerdo a todas las versiones en donde se puede llegar a detectar videos, las fuerzas federales, estos agentes federales que teóricamente solamente debían defender las propiedades federales, sin embargo, estuvieron atacando y arrestando a los manifestantes de manera violenta, incluso a los médicos voluntarios que asistían a los heridos como consecuencias de estos violentos ataques de estas fuerzas represivas, que en realidad es un gran interrogante de quiénes eran exactamente, si eran realmente tropas militares como policía militar o miembros del Departamento de Seguridad Interior o venían de otros lados. De todas formas, otros alcaldes, como el caso de la alcaldesa de Seattle, tenían el temor de que esto que está haciendo Trump era simplemente un ensayo para tarde o temprano declarar la ley marcial. También se ha iniciado un proceso judicial, es decir, se ha iniciado una demanda ante la justicia contra el presidente Trump y también contra el secretario de Justicia William Barr, acusándolos de estar tratando de organizar y de montar una policía a nivel nacional. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Todo un escenario de inestabilidad en Estados Unidos. Revisemos ahora nuestra pregunta del día. Al inicio del programa les preguntamos lo siguiente. Chile ya van 90 días de huelga de hambre de los líderes mapuche. Exigen que se sigan convenios internacionales y se les permita prisión domiciliar. ¿Qué más tendrán que hacer para que el gobierno respete sus derechos? Esa es la pregunta y ustedes contestaron. El 66,3% dijo nuevo estallido social. El 7,5% dijo negociar con Piñera, el presidente de Chile. Y el 26,3% dijo denuncias internacionales. Ahí está el tema del día. Y así llegamos al final de esta emisión de Temas del Día. Muchas gracias por acompañarnos. Siguen comunicándose con nosotros por redes sociales y también a través de nuestra pantalla. Hasta la próxima.